A estas alturas, y especialmente en el último año, seguro que todos nosotros estamos familiarizados con la ansiedad y tal como nos ha repetido en múltiples ocasiones los propios psicólogos, es una reacción natural cuando nos encontramos en una circunstancia difícil o amenazante. Sin embargo, debemos ser especialmente cuidadosos de aprender a gestionar esa ansiedad para no desarrollar problemas como son la crisis de ansiedad, de las que hablamos hoy, por cierto, en un espacio de psicología. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? La psicóloga que cada martes nos visita, nos sitúa, ¿no? Bueno, ¿cómo aprendemos a distinguir estas crisis de ansiedad que nos está invadiendo por completo? Bueno, pues es una muy buena forma de empezar el espacio de hoy, porque en numerosas ocasiones cuando a los pacientes les dan crisis de ansiedad o también llamadas crisis de angustia, ataques de pánico, bueno, pues en un primer momento suelen confundirlas con otras patologías, lo cual hace que se asusten mucho. Por ejemplo, pues suelen confundirlas con los infartos o con las arritmias de pecho. Pero para tener un conocimiento completo de las crisis de ansiedad, debemos partir siempre de que la ansiedad se manifiesta a través de 3 grupos de síntomas principalmente. En primer lugar, pues estarían los síntomas físicos, que son los que más se hacen visibles, como podrían ser, pues por ejemplo, pues la sensación de mareo, las taquicardias, palpitaciones, el hormigueo que da en los dedos, en las manos, en los pies, el temblor, la sensación como de que se me duermen las piernas, la cara, la boca, como una pérdida de sensibilidad, dolor en el pecho, dolor en el estómago, sensación como de pinchazos en el pecho, opresión, incluso hay gente que le dan ganas de vomitar, sensación de que como que no me entra el aire para poder respirar, sensación como de irrealidad, ver lucecitas, opresión en la cabeza, etcétera. Tenemos que partir de que cualquier sensación física, por extraña que os parezca, puede ser ansiedad, y ahora después cuando termine con los síntomas os explico por qué digo esto. ¿Qué pasa? Que estos síntomas siempre van acompañados del segundo grupo de síntomas de la ansiedad, que son los síntomas cognitivos o de pensamiento, que se llaman. Estos síntomas suponen que cuando tenemos una crisis de ansiedad, todo lo que pensemos va a ser amenazante, va a ser catastrófico y, por tanto, todas las interpretaciones que hagamos van a ser relacionadas de este tipo. Por lo que hace una persona, lo que hace que una persona con crisis de ansiedad le coja ese miedo es porque interpreta su grupo de síntomas físicos como una enfermedad grave, como si hubiera un peligro inminente. Y ya en el tercer grupo de síntomas, pues están los síntomas más a nivel de comportamiento, que se refiere que si la ansiedad al final pues es miedo, ¿no? Pues ¿qué voy a hacer yo ante una crisis de ansiedad? Pues tratar de luchar contra ella para que se vaya, o huir de la situación en la que me da y evitar que me dé, no exponiéndome a esas situaciones en las que anteriormente yo ya aprendí que me había dado. No sé si me explico. Bueno, ¿por qué se dan entonces, Isabel, estos síntomas? ¿Cómo es posible que algo psicológico, como es la ansiedad, provoque esos síntomas? Pues en realidad es que no hay una separación entre la salud física y la salud mental. A veces yo sé que aquí lo diferenciamos, pero es más que nada por hablar de una manera más simple, para que la gente que no tiene mucho conocimiento sobre este tema de la salud mental pues nos entienda. Imaginad que nuestro cerebro, dentro de nuestra cabeza, pues con su forma de nuez, ¿no? Pues cuando a través de nuestros sentidos nosotros percibimos que hay una amenaza, por ejemplo, escuchamos, imaginad una noticia de que nos van a confinar de nuevo, entonces se activa una región de ese cerebro que se llama amígdala y que, por decirlo totalmente simple, manda una señal de alarma desde el cerebro a través de todos los nervios hacia el cuerpo. Porque sabéis que el cerebro, de ahí salen nervios que son como cables que van absolutamente a todas las partes de nuestro cuerpo, al pecho, al estómago, a los músculos, a todo el cuerpo. Entonces, esa señal de alarma de la amígdala en el cuerpo desencadena pues una serie de cambios y de reacciones. Tenemos que pensar que el hecho de que nuestro cerebro y nuestro cuerpo estén diseñados así es por pura supervivencia de nuestra especie. Nuestro cerebro funciona ahora mismo tal y como lo hacía hace 150.000 años. Por aquel entonces, pues una amenaza podría ser pues un depredador, imaginad un animal que nos ataca.
Entonces nuestro cerebro, al percibirlo y activar esa amígdala, esta manda las señales al cuerpo para que el cuerpo se prepare o bien para luchar o bien para huir de ese animal. Y en la lucha-huida, pues claro, obviamente se necesita tensión muscular, que el corazón lata más rápido para bombear sangre a los músculos, que la respiración aporte más oxígeno al cuerpo. Claro, 150.000 años después, quizás las causas de la ansiedad ya no son un león, pero nuestro cerebro y nuestro cuerpo lo que pasa es que no han cambiado su forma de funcionar. Y ojo, esto es en la ansiedad normal, pero para que se convierta en ansiedad patológica o empiece la persona a sufrir ataques de ansiedad o crisis de angustia, se añade otro proceso más. Y bueno, por curiosidad, se sabe que el famoso dolor del pecho, que la gente interpreta como un infarto cuando les dan las crisis, no es más que por la tensión muscular de los músculos que se llaman intercostales, o también a veces puede ser porque como la ansiedad produce tensión muscular, pues a lo largo del tiempo la persona acaba desarrollando contracturas. Y al igual que, por ejemplo, también el mareo, también es un síntoma muy famoso, también se sabe que puede ser por la respiración irregular, esa que se queda en la parte de arriba de los pulmones, que al final produce hiperventilación y entonces por el exceso de oxígeno la persona se marea. Bueno, supongo yo que todo esto, como todo en la vida, tiene un proceso. ¿Cuál es ese proceso, no, por el que pasamos de tener esa ansiedad normal a desarrollar esa crisis de ansiedad? Pues las crisis de ansiedad, ya que sería ansiedad patológica, que ya es ante la que sí que tenemos que pedir ayuda porque ya es demasiado intensa y es incapacitante para la persona, esa se desarrolla mediante lo que nosotros llamamos el circuito del pánico. Imaginad una persona que ante algo estresante, por ejemplo, el dueño de un restaurante que oiga que van a volver a cerrar, ¿no? Pues nota síntomas de ansiedad. Estos síntomas hasta aquí podrían ser normales y son esperables porque es algo que es normal que nos sintamos mal. Ahora bien, esa persona ante esos síntomas físicos, ese nerviosismo, ese corazón acelerado, esos síntomas en el estómago o lo que sea, pues interpreta que son peligrosos, que son intolerables, en plan, yo estos síntomas me los quiero quitar ya. Entonces, ¿qué pasa? Que basta con que yo me los quiera quitar urgentemente como para que mi atención se vaya directamente a ellos. Focalizo en ellos y entonces al prestarle más atención los noto más. Como si algo me pique le presto mucha atención, ¿no? Y claro, al notarlos más, pues más los interpreto como peligrosos, más atención les presto y entro como en un bucle que es ese circuito del pánico. Por eso los psicólogos decimos que la ansiedad en sí misma ante determinadas situaciones es normal y que el problema está en cómo los pacientes se relacionan con ella, porque ansiedad tenemos todos, al igual que todos tenemos pues un movimiento intestinal o parpadeamos o hacemos la digestión. Por eso cuando nos llegan demandas a consulta de yo lo que quiero es que me des una pauta ya para quitarme esa ansiedad, yo pienso, pues mira, mal vamos, porque es con sentido del humor, pero como no te matemos es imposible. Y entonces luego, claro, aquí le tenemos que explicar a la persona que el secreto para aprender a relacionarnos con esa ansiedad es aprender a gestionarla, para no interpretar esos síntomas de manera tan catastrófica, no estar todo el día pendiente y no estar pendiente de que se me vayan de manera urgente. Y eso pues al final requiere el tratamiento. Claro, uno intentar así aprender a hacer esa gestión de la ansiedad puede ser muy complejo, ¿no? Concretamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos gestionar esa ansiedad? Pues la clave está en la manera en la que pues, nos relacionamos con esos síntomas. Es decir, por un lado se trata de que la persona aprenda a enfrentarse o a tolerar esos síntomas físicos que le genera la crisis de ansiedad. De manera que en lugar, por ejemplo, de tratar de huir de la situación o quitárselos rápidamente porque ha interpretado que son peligrosos, pues tiene que aprender a tolerarlos. Os cuento algo que le cuento a los pacientes cuando hago psicoeducación sobre este tema. Hay una cosa que es la curva de la ansiedad, que para que os imaginéis lo que es, se puede representar como la curva que dibujan los expertos en la tele para representar la curva del coronavirus. Es decir, la curva de la ansiedad dice que una crisis de ansiedad suele durar entre 20 y 30 minutos o incluso en algunos pacientes menos. ¿Por qué? Porque es tal el despliegue de recursos que tiene que hacer todo nuestro cuerpo cuando nuestro cerebro manda esa señal de alarma que he dicho antes, que no puede aguantar mucho tiempo y el propio cuerpo acaba cansándose y entonces remiten los síntomas por sí solos. Entonces, si conseguimos que la persona se quede en la situación
y se permita experimentar esos síntomas en lugar de interpretarlos como peligrosos, pues si los interpreta como solo son síntomas de un ataque de ansiedad, pues conseguiremos que la persona deje de prestarles tanto atención y que rompa con ese circuito del pánico. De este modo, no es que le quitemos sus síntomas, que son normales ante circunstancias normales, porque como he dicho, eso es imposible. Pero si cambiamos de una ansiedad patológica que ocupe todo el día en la persona a una ansiedad normal que permita que la persona se dedique a su vida, pues ya estamos retirando el problema y haciendo que la ansiedad vuelva a ser normal. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta, no sé si es más médico, psicológico. Bueno, aquí tengo yo un caos en la cabeza tremendo. Vamos a hablar del papel que tienen los ansiolíticos, las pastillas para la ansiedad. En estas crisis de ansiedad, ¿cómo funcionan realmente? Pues buena pregunta, porque a los servicios de urgencias y a los centros de salud y al hospital llegan un montón de pacientes refiriendo síntomas que ellos piensan que son otras patologías graves, como he dicho al principio, o que son cosas urgentes y luego son ansiedad, que no es que la ansiedad no sea grave, pero no es tan urgente, digamos, como sería un infarto. De hecho, las enfermeras creo que también explican esta diferencia entre ansiedad y, por ejemplo, un infarto, y ellas lo que les dicen es que un infarto es repentino y una crisis de ansiedad es algo que se puede alargar durante varios minutos. Y además los pacientes a lo mejor notan muchísimas palpitaciones, mucha taquicardia, y fijaos que cuando les ponen los cables para hacerles un electro, el electro sale perfecto y es la persona la que está magnificando esas palpitaciones con su interpretación, por culpa de esa propia crisis de ansiedad. En cuanto a los fármacos, pues habitualmente lo que hacen a continuación en urgencias es ponerles un ansiolítico, normalmente bajo la lengua. Normalmente pues suele ser un diazepam o un orfidal. Ese diazepam funciona como un silenciador rápido de los síntomas físicos, con lo que la persona lo que pasa es que se queda tranquila un rato. Claro, si la persona sigue teniendo esa relación de intolerancia con los síntomas y sigue interpretando como que son peligrosos, cuando se le pase el efecto de la pastilla, al cabo de un tiempo, pues pueden ser de días, horas, depende de la persona, pues volverá otra vez a lo mismo, al circuito del pánico, a las crisis de ansiedad y a necesitar cada vez más dosis de esa pastilla. Así que se podría decir que a corto plazo las pastillas tapan, por así decirlo, el problema, pero a largo plazo pues lo refuerza, porque no hace que la persona haga el tratamiento psicológico completo que en profundidad le enseñaría a gestionar esa ansiedad. Crisis de ansiedad. Yo creo que con lo que estamos viviendo se habrán disparado una barbaridad. Pues los datos ahora mismo lo que dicen es que ha aumentado un 20% en España, cuando España ya era uno de los países de la Unión Europea que más consumo de ansiolíticos tenía en Europa. Así que imaginaos, muchísimo más. Bueno, yo escuchar el 20%, mi sensación es que quizás sea mucho más, ¿eh? Claro, un 20% de los que hayan ido quizás al centro de salud mental y sean diagnosticados. Luego, como siempre decimos, pues hay gente que a lo mejor llega a las consultas privadas y como llegan, se tratan y se van, pues no los identificamos y no entran dentro de las cifras. Entonces, pues sí, seguro que como tú dices, tiene que haber muchísima gente que no esté catalogada ahí. La verdad es que sí. Bueno, crisis de ansiedad desde el punto de vista psicológico, dando pinceladas de saber y entender un poco, ¿no?, las pautas que hay que llevar y cómo aprender a saber reaccionar, que es muy importante. Isabel Fernández, psicóloga que cada martes nos visita. Si quisiéramos hablar de este tema o de otros, ¿cómo podemos localizarte? Bueno, pues como siempre podéis localizarme presencialmente en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y también tenemos el Instagram y el Facebook de Isabel Psicología para que nos consultéis todo lo que necesitéis. Muy bien. Pues Isabel Fernández, el martes nos escuchamos de nuevo. Hasta el martes que viene.